I need a one dance, got a Hennessy in my hand. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en la playlist de inmunología. El día de hoy vamos a estudiar uno de los temas más importantes, que es el proceso de selección de linfocitos T. Les recomiendo que vean el video anterior en el que hablamos acerca del receptor de células T, porque muchísimos de los conceptos que voy a estar empleando en este video ya los he mencionado de manera más detallada en el video pasado. Entonces les invito a que vean ese. Bien, entonces antes que nada les pido un like, les pido que se suscriban y que comenten si les ha servido este video. Bien, vamos a ponernos en contexto. Si recuerdan del video pasado, aquí lo que tenemos es una pequeña región del timo. Lo que estamos viendo es un lóbulo del timo, ¿ok? Y en este timo dijimos que teníamos una parte externa que era la cápsula. Después, dentro de la cápsula, yendo profundamente con respecto a la cápsula, teníamos la región subcapsular aquí en rojo. Después aquí en azul tenemos la corteza. En rosado acá tenemos la unión córtico-medular. Y aquí en la parte más profunda del timo, pues esta es la médula. Entonces, habíamos dicho que teníamos una célula progenitora linfoide que había migrado desde la médula ósea hasta el timo a través del torrente sanguíneo y había logrado entrar acá a través de esta vénula, que son las vénulas endoteliales altas que están presentes en la unión córtico-medular, como pueden ver acá. Entonces aquí llega esta célula progenitora linfoide y después asciende primero a través de la corteza y después alcanza la parte más superior aquí, que es la región subcapsular. Entonces, estando en la región subcapsular, es en este momento que empieza a desarrollar su receptor, que recuerden, es el receptor de células T o TCR, que esto es básicamente el que permite que reconozca a los complejos MHC de las células presentadoras de antígeno, ¿ok? Entonces, dijimos que una vez se crea este receptor, esta célula va a expresar en su membrana otras dos moléculas que reciben el nombre de correceptores. Una de ellas es la molécula CD8 y otra de ellas es la molécula CD4. Entonces, vamos a recapitular todo acá. Habíamos dicho que debido a que estas células tienen expresadas ambas moléculas, se les dice timocitos doble positivos. Vamos a poner doble positivos. ¿Por qué se les dice timocitos doble positivos? Porque son positivos tanto para CD8 como para CD4. Entonces vamos a poner aquí que son CD8 positivos y son CD4 positivos. Entonces supongamos que en este caso la molécula que les tengo representada aquí de color azul, este es CD8. Okay, vamos a poner que este es CD8 y vamos a suponer que esta molécula que tenemos acá de verde es CD4. Entonces vean bien cómo esta célula, este timocito, presenta ambas moléculas y por eso se le llama timocito doble positivo. ¿Okay? Ahora, todo este proceso a través del cual nosotros estamos básicamente formando a los linfocitos T recibe un nombre y es muy importante que lo conozcan. Esto es lo que se conoce como el proceso de timopoiesis. Bien, entonces, ahora sí. ¿Qué pasa cuando ya tenemos a este timocito doble positivo en la región subcapsular del timo? Este ahora lo que tiene que hacer es entrar en un proceso denominado el proceso de selección. Y esto es importantísimo para evitar respuestas autoinmunes, como les voy a ir explicando a lo largo de este video. No podemos nosotros mandar a estos timocitos doble positivos hacia la circulación, porque si los mandamos ahí, corremos el riesgo de que sean capaces de reconocer fragmentos de nuestras propias proteínas y por lo tanto podrán iniciar una respuesta autoinmune. Y nosotros no queremos eso. Nosotros lo que queremos es que estos receptores de células T solamente puedan reconocer fragmentos de los antígenos de un patógeno. ¿Okay? Entonces este es el proceso de selección. Estoy tratando de motivar esta discusión. ¿Para qué es que vamos a estudiar el proceso de selección? Es para poder de esta manera reconocer cuáles son los TCRs que no van a reconocer proteínas de nuestro propio cuerpo y cuáles son los que sí van a reconocer proteínas de los patógenos. Eso es lo que queremos que pase. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Este timocito doble positivo que tenemos en la región subcapsular va a descender hasta alcanzar la corteza del timo. Entonces, estando en la corteza se va a dar lo que se conoce como el proceso de selección positiva. Y después, una vez
En caso que este timocito doble positivo sobreviva en la ronda de selección positiva, este va a atravesar la unión córtico-medular y alcanzará aquí esta parte que es muy importante, que es la médula del timo. Y en la médula del timo se va a dar lo que se conoce como el proceso de selección negativa. Entonces eso es lo que vamos a estudiar en este video. Ahora, antes de empezar a estudiarlo, debemos de tener algunos conceptos en mente, que es primero el concepto de correceptor. Eso es lo que les voy a explicar ahorita. Bien, el concepto de correceptor, que ya lo hemos mencionado en algunos otros videos, se define como una molécula accesoria que se une con el receptor por el cual presenta afinidad el ligando principal. ¿Qué es esto? Vamos a desglosar cada una de las partes de esta definición. Nosotros, si ustedes ya llevaron clases de biología celular o de bioquímica, saben que un receptor es cualquier molécula por la cual otra molécula presenta afinidad. Es decir, si tenemos aquí una célula, en esta célula habrá un receptor. Este receptor va a presentar afinidad por una molécula que se conoce como un ligando, que lo vamos a representar acá. Esto es un ligando que llega y se une con ese receptor. ¿Ok? Entonces, eso es el concepto de ligando y receptor. Ahora, un correceptor es una molécula accesoria que participa en esa interacción. ¿Ok? Es una molécula que, además del ligando principal, es una molécula que también va a interactuar con la otra proteína que vamos a estudiar. Entonces, vean bien, aquí lo que tenemos es una molécula de MHC, es un complejo mayor de histocompatibilidad. Vean, este complejo mayor de histocompatibilidad ya hemos visto que es aquel sobre el cual se expresan los fragmentos antigénicos de los patógenos que hemos previamente procesado en las células presentadoras de antígeno. Bien, después, esto que tenemos acá de color rosado, esto representa el fragmento antigénico de un patógeno. ¿Okay? Aquí de color rojo, esto que tenemos, esto se conoce como los sitios de unión para el TCR. Vamos a ponerlo aquí de rojo. Este es el sitio de unión para el TCR, para el receptor de células T. Es en este sitio donde va a encajar la región variable del receptor de células T. Después, aquí de color azul, esto que podemos ver aquí en el aspecto derecho del complejo MHC, esto recibe el nombre de el sitio de unión para el correceptor. Entonces, vean bien, esto es lo que vamos a ir estudiando ahorita. En el complejo mayor de histocompatibilidad vamos a tener dos sitios en los cuales vamos a poder unir diferentes moléculas. Uno de ellos es este, que es el rojo, que es en donde se va a unir el receptor de células T que está presente en el linfocito. Y aquí de color azul, esta es la región en la cual va a encajar el correceptor, ya sea CD4 o CD8. Y esto es lo que va a permitir determinar si va a ser un MHC1 o un MHC2, pero a ver, ahorita eso se los explico. Vean ahora esta imagen que tenemos a la derecha. Aquí de color de color morado, nos representa el linfocito T. Esta es la membrana celular de un linfocito T. Y entonces podemos deducir que este receptor que tenemos acá de color verde, este es el receptor de células T. Después, esta proteína que tenemos acá, esta molécula de color naranja, ¿qué creen que nos representa? Si ustedes pueden ver que aquí está encajando con el sitio de unión al correceptor, esto quiere decir que la molécula que tenemos acá de color naranja es el correceptor, ya sea CD8 o CD4. Por ahorita no estamos diferenciando entre ambos, solamente vamos a suponer que es cualquiera de ellos. Entonces vamos a anotar esta imagen. De color verde lo que tenemos es el TCR. Disculpen los rayos que están sonando por allá, no sé si se escuchan. Y después tenemos acá lo que es de color naranja, el correceptor. Muy bien. Entonces, vean, les había dicho que el complejo MHC, que es lo que tenemos acá, vamos a representarlo, MHC, presentaba un sitio de unión al receptor de células T, que es esta parte roja. Vean cómo el receptor de células T encaja aquí cuando reconoce el fragmento antigénico, porque recuerden que el receptor de células T presenta una región variable y esta región variable es la que permite el reconocimiento de un fragmento antigénico específico. En caso que este fragmento antigénico sea el por el cual este TCR presenta afinidad, esto quiere decir que se va a poder unir con el complejo MHC a través de estos sitios. Bien, después, en esta proteína que está acá, el correceptor, va a encajar acá con el sitio de unión al correceptor del complejo MHC, que está representado de color azul.
Entonces aquí podemos deducir que esta célula es la célula presentadora de antígenos, porque aquí va a estar el complejo MHC en la membrana. Muy bien, ahora sí les voy a introducir algunos conceptos y les voy a dar unas mnemotecnias para que recuerden esto, porque esto es importantísimo. Cuando el correceptor que se une con el complejo MHC es el correceptor CD8, esto quiere decir que el complejo MHC será de tipo 1. Bien, el MHC1, el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, va a presentar afinidad por el correceptor CD8, mientras que el correceptor CD4 va a presentar afinidad por el complejo MHC2. Les voy a dar una mnemotecnia que me sirve a mí mucho siempre que estudio esto. El MHC2 se une con el CD4. ¿Cómo me acuerdo de esto? 2 por 2 es 4, ¿ok? Entonces MHC2 va a ser afín por CD4. Entonces, a ver, vamos a representarlo aquí mejor con los números normales aquí. MHC2 y MHC1. Entonces 2 por 2 es 4. Entonces podemos decir que CD4 es MHC2. Ya después por descarte podemos deducir que MHC1 presenta afinidad por el correceptor CD8. Bien. Ahora vamos a vincular esto que les acabo de explicar con los conocimientos que ya hemos venido adquiriendo a lo largo de todos estos videos. Si ustedes recuerdan, yo les había dicho que el complejo MHC1 presentaba fragmentos antigénicos de patógenos intracelulares o extracelulares. De patógenos intracelulares. Y aquí está otra mnemotecnia. Recuerden, el número 1 en representación romana se ve como una letra I mayúscula. Entonces, MHC1, I mayúscula, es lo mismo que intracelulares. Entonces podemos deducir que los complejos MHC1 se unen con los correceptores CD8 y podemos de esta manera deducir que los correceptores CD8 presentan afinidad por MHC1, los cuales tendrán expresados fragmentos antigénicos de patógenos intracelulares. Entonces podemos deducir que la respuesta inmune que será activada por el complejo MHC1 es la respuesta inmune celular. Y ahora vamos a considerar el MHC2 que se une con el CD4. Recuerden, el complejo MHC2 presenta fragmentos antigénicos de patógenos extracelulares. Recordando la mnemotecnia, una persona extrovertida normalmente tiene un buen sentido del humor. Entonces esto significa que van a presentar la respuesta inmune humoral. Por sentido del humor, humoral. Entonces esa es una manera sencilla de recordar. Vamos a integrar todas las mnemotecnias que les he dicho ahorita para que les quede muy claro, porque estas mnemotecnias les van a servir para toda la vida. Si partimos desde el complejo MHC1, ya hemos dicho que este representa fragmentos antigénicos de patógenos intracelulares, usando la mnemotecnia de la I mayúscula. Bien. Esto significa que por descarte podemos decir que el complejo MHC2 presenta fragmentos de patógenos extracelulares. Esa es la primera mnemotecnia y es en este orden que lo deberían de hacer. Primero deben deducir que MHC1 presenta fragmentos de patógenos intracelulares y después por descarte pueden deducir que el complejo MHC2 presenta fragmentos de patógenos extracelulares. Después, la siguiente mnemotecnia que tienen que usar es el de extracelular es igual a humoral, porque una persona extrovertida, es decir, un patógeno extracelular, va a presentar la respuesta inmune humoral, es decir, va a tener un buen sentido del humor. Entonces, de esta manera podemos deducir que el complejo MHC2 es el que activa la respuesta humoral. Y ahora la tercera mnemotecnia que tienen que usar es la que les acabo de dar en este video para determinar qué es el correceptor, cuál es el correceptor que se une con el complejo MHC. 2 por 2 es 4, entonces MHC2 se une con CD4 y por descarte podemos decir que MHC1 se une con CD8. Y ya si integramos todas estas mnemotecnias podemos decir que el complejo MHC1 presenta afinidad por CD8 y CD8 entonces es lo que se asocia con la respuesta celular. Es por este motivo que, como vamos a ver más adelante, los linfocitos T CD8 positivos son los que atacan a los patógenos intracelulares. Y después el complejo MHC2 presenta afinidad por CD4 y este es el que se asocia con la respuesta humoral. Es por este motivo que los linfocitos T CD4 positivos son los que se asocian con la respuesta humoral y son los que
eliminan a los patógenos extracelulares. Espero que esté quedando claro. Esto les va a servir para toda la vida, se los aseguro. Muy bien, entonces ahora sí, empecemos con el proceso de selección. Para poder estudiar el proceso de selección, primero tenemos que comprender las células del timo, porque hay unas células en el timo que son importantes para el proceso de selección, que son las encargadas de llevar a cabo este proceso de selección. Entonces tenemos que estudiar cuáles son. En primer lugar, tenemos lo que se conocen como las células epiteliales corticales, que son, como su nombre lo indica, son células que están presentes en la corteza del timo, son corticales, y estas participan en el proceso de selección positiva. Después tenemos otras dos células, pero estas ya están presentes en la médula. Una de ellas es la que se conoce como las células epiteliales, ¿cómo creen? Medulares. Y después tenemos otras que se llaman las células dendríticas medulares. Estas dos células son las que están presentes en la médula del timo. Y estas dos participan en lo que se conoce como el proceso de selección negativa. Entonces vamos a estudiar primero la selección positiva, es decir, nos vamos a enfocar en las células epiteliales corticales y después vamos a estudiar a las epiteliales medulares y a las dendríticas medulares para ver el proceso de selección negativa. Entonces, antes que nada, quiero que entiendan qué hacen estas células, cuál es la función de estas células y cómo hacen para participar en el proceso de selección. Vean, primero que nada, miren, aquí esta célula que les he dibujado acá es de esta manera que se ven todas estas células. Presentan estas extensiones y esto es lo que permite que tengan una mayor superficie, una mayor área de superficie para la cual podrán contactar con los timocitos que están descendiendo desde la región subcapsular, y esto ya vamos a ver por qué es importante. Entonces, vean, estas células epiteliales corticales, las células epiteliales medulares y las células dendríticas medulares son un tipo de células presentadoras de antígenos, solo que a estas se les dice no hematopoyéticas porque no vienen de la médula ósea. Entonces son células epiteliales corticales medulares y dendríticas medulares. Estas no vienen de la médula ósea, entonces no se les dice hematopoyéticas, se les dice células presentadoras de antígeno no hematopoyéticas. ¿Y por qué se les dice células presentadoras de antígeno? Porque tienen la capacidad de expresar aquí al complejo MHC1 y al complejo MHC2. Entonces, esto que tenemos acá de color azul, este es el complejo MHC1, y esto que tenemos acá de color rojo es el complejo MHC2. Bien, vean, ¿qué van a hacer estas células? Estas células lo que van a hacer es que van a procesar las proteínas que están presentes dentro de ellas y después de esto las van a expresar en el complejo MHC. Entonces, no les estoy diciendo que vamos a procesar las proteínas de un patógeno. Aquí lo que estamos presentando en la membrana son fragmentos de nuestras propias proteínas. Entonces, lo que podemos decir, nos referimos a esto como los fragmentos de autoproteínas. Son proteínas de nuestro propio cuerpo, entonces por eso se les dice autoproteínas. Ahora, tienen que entender que las células de la corteza del timo están más limitadas a expresar estas proteínas en comparación a las células de la médula. O sea, las células de la corteza solamente pueden expresar muy pocas proteínas, muy pocos fragmentos de sus proteínas. En cambio, las células de la médula, como vamos a ver ahorita, tienen la capacidad de presentar fragmentos de todas las proteínas del cuerpo. Y esto es gracias a la presencia de lo que se conoce como el regulador autoinmune. A ver, déjenme explicarles esto con más detalle. Primero les voy a poner en contexto. Miren, el proceso de selección, como les he mencionado al inicio de este video, antes esto se abrevia como AIRE, por inglés, Autoimmune Regulator. Entonces, vean bien, el proceso de selección es aquel que nos va a permitir asegurarnos de que nuestros linfocitos no van a generar una respuesta autoinmune. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues estas células del timo tienen la capacidad de procesar las diferentes proteínas de nuestro propio cuerpo y expresarlas en un complejo MHC. Bien, una vez expresan estas proteínas en los complejos MHC, van a llegar los linfocitos y van a interactuar con estas. Cuando los linfocitos reconocen a estas proteínas,
Esto quiere decir que son linfocitos que van a reaccionar con proteínas de nuestro propio cuerpo. Entonces las tenemos que eliminar porque no queremos mandar estos linfocitos hacia la circulación periférica para que estos reconozcan fragmentos de nuestras propias proteínas porque no queremos iniciar una respuesta autoinmune. En cambio, todos aquellos linfocitos, todos aquellos timocitos que no reconozcan a los fragmentos de estas proteínas, eso quiere decir que está bien, que pueden irse a la circulación. ¿Por qué? Porque no van a reconocer fragmentos de nuestras propias proteínas y solamente van a reconocer los de un patógeno. Entonces, ¿para qué es lo que tenemos este regulador autoinmune? Esto es un factor de transcripción que lo que hace es actuar sobre el ADN de estas células, y al actuar sobre el ADN de estas células permite la expresión de todas las proteínas del cuerpo. Por ejemplo, no sé, el ejemplo que pone el libro que estoy usando es el de la insulina. O sea, la insulina normalmente solo está expresada en las células beta del páncreas, pero de alguna manera, gracias a la presencia de este regulador autoinmune, las células de la médula, especialmente las células epiteliales medulares y las dendríticas medulares, pueden sintetizar a la insulina y presentarla en los complejos MHC. Entonces vean qué interesante, nuestras células tienen la capacidad de expresar todas las proteínas del cuerpo para de esta manera deducir si van a poder encajar con el timocito o no. ¿Okay? Vean, entonces ahora sí, espero que ya estén en contexto. Vamos a empezar con el proceso de selección positiva y estoy seguro que ahora sí les va a quedar más claro. La selección positiva, como les dije, es llevada a cabo en la corteza del timo. Entonces aquí lo que tenemos es un timocito doble positivo y aquí tenemos de color amarillo en la parte inferior una célula epitelial cortical. Bien, entonces, vean, este timocito doble positivo va a llegar con su receptor de células T y se va a unir con el complejo MHC. En caso que se unan, vamos a decir que sobrevive la selección positiva. Cuando presentan afinidad, vamos a poner aquí, cuando hay afinidad, vamos a decir que estos sobreviven la selección positiva. Cuando no hay afinidad, vamos a decir que estos timocitos doble positivos no sobrevivieron la selección positiva. Ahora, ustedes deben estar confundidos, deben decir, hey Juan Diego, pero ¿no me acabas de decir que cuando estos timocitos presentan afinidad por los fragmentos de nuestras propias proteínas, esto quiere decir que no son útiles, que los debemos de eliminar? Sí, pero en el caso de la selección positiva, nosotros lo que queremos es ver si estos receptores de células T pueden encajar nada más con el complejo MHC. No nos importa si encaja con el fragmento de una autoproteína. Lo que queremos ver, por eso se le dice selección positiva, es que exista una unión, una interacción entre el receptor de células T aquí de color rojo y el complejo MHC de las células epiteliales corticales. Entonces, una vez hay la interacción, esto quiere decir que el timocito doble positivo sobrevive la selección positiva. Ahora, en caso que sí la sobreviva, van a pasar a llamarse timocitos positivos únicos. ¿Por qué? Porque en caso que estas células se unan con un complejo MHC1, esto quiere decir que el correceptor que van a tener va a ser ¿qué? CD8. Entonces, timocitos positivos únicos, CD8 positivos. Y vamos a tener otros que van a unirse con el MHC2 y estos van a ser CD4 positivos. Y es por esto que ya decimos que son positivos únicos. Porque suponiendo que tenemos aquí un receptor de células T que encaja con el complejo MHC1, esto quiere decir que de aquí le van a hacer un CD8, se va a encajar acá con el complejo MHC. Y esto quiere decir que ahora todos los CD4 que estaban presentes en este timocito doble positivo, supongamos que están acá de color, no sé, de este color, digamos que este es CD4, este CD4 nunca va a participar acá porque ya hemos visto que este receptor de células T se une con el complejo MHC1. Entonces lo que tenemos que hacer es eliminar a los CD4, los mandamos que se vayan hacia afuera y solo nos queda el CD8. Y es por esto que decimos que ahora son timocitos positivos únicos porque ahora solamente expresan una de los correceptores. Bien. Entonces, esto es para los que sobreviven la selección positiva. Los que no presentan afinidad por el complejo MHC
se dice que no han sobrevivido a la selección positiva y por tanto van a entrar en lo que se conoce como un proceso de muerte por negligencia. Que esto básicamente van a entrar en apoptosis y ya, van a morir. Entonces no vamos a utilizar a estas células como linfocitos cuando estas maduren. Bien, ahora sí, el proceso de selección negativa, que ya es un poco más fácil de entender porque ya les he explicado el de selección positiva, que es un poquito más difícil. Entonces, vean, el proceso de selección negativa ya les había dicho que es en la médula. Entonces aquí lo que tenemos es un timocito, y en este caso ya va a ser un timocito positivo único. No sé por qué les puse doble positivo. Aquí va a ser un timocito positivo único, porque esto ya va a haber pasado por el proceso de selección positiva. Entonces, suponiendo que este timocito positivo único encaja con el complejo MHC de las células epiteliales medulares o de las células dendríticas medulares, como este ya es la selección negativa, aquí es cuando ya consideramos que la presencia de una interacción no es útil, no necesitamos que interactúen los timocitos positivos únicos con el complejo MHC, porque esto sí ahora quiere decir que van a reaccionar con las autoproteínas. Entonces esto quiere decir que si presentan una afinidad fuerte, no van a sobrevivir la selección negativa. En cambio, si presentan una afinidad nula o débil, esto quiere decir que sí van a sobrevivir la selección negativa, porque quiere decir que no van a reconocer fragmentos de las autoproteínas. Cuando presentan afinidad fuerte, entran en apoptosis y se eliminan. En cambio, cuando tienen afinidad débil, entonces es aquí cuando se convierten ya en linfocitos T. Linfocitos T, y se les dice que son maduros y que son vírgenes. ¿Por qué se les dice que son vírgenes? Porque solamente han interactuado con los complejos MHC de las células del timo, pero no han interactuado con los complejos MHC de todas las otras células presentadoras de antígeno que están presentes en el resto del cuerpo. Entonces por eso se les dice linfocitos T maduros vírgenes. Ahora, entonces esto sería todo. Esto sería el proceso de selección positiva y el proceso de selección negativa. Ahora vamos a pasar a explicar unos últimos conceptos, una nomenclatura que quiero que tengan clara, y aquí les tengo un pequeño resumen en el cual vamos a estudiar todo lo que vimos ahorita. Muy bien, entonces hasta ahorita lo que hemos dicho es que tenemos una gran población de linfocitos T maduros vírgenes que han sido formados en el timo. Y ahora estos van a pasar hacia la circulación y eventualmente, como veremos en el próximo video, van a llegar al sistema linfático. Entonces ahora tenemos que entender que existen varias maneras con las cuales nosotros podemos referirnos a estos linfocitos, dependiendo si son CD8 positivos o si son CD4 positivos. Entonces vean, los linfocitos T CD8 positivos reciben otro nombre que es importante que lo entiendan porque los usan de manera intercambiable en los libros y en todos los artículos. Estos reciben el nombre de linfocitos T citotóxicos, o también simplemente se les puede decir linfocitos T y una letra C. Los linfocitos T CD4 positivos, por el otro lado, reciben este nombre. Reciben el nombre de linfocitos T colaboradores, ¿okay? O cooperadores, como ustedes les quieran decir. Colaboradores. Y otra manera que les pueden decir también es como linfocitos TH, porque en inglés esto quiere decir helper, linfocitos T helper. Entonces vean, esta es la nomenclatura que deben de tener clara a la hora de estudiar a los linfocitos T. Y ahora aquí un pequeño resumen en el cual vamos a ver todo lo que hemos platicado en este video, que lo saqué de uno de los artículos que utilicé para el video. Entonces, vean, aquí dice, un timocito es una célula inmune presente en el timo antes de que se transforme en una célula T o linfocito T, como ustedes le quieran decir. Los timocitos se producen como células madre en la médula ósea y llegan al timo a través de la sangre. La timopoiesis describe el proceso que convierte a los timocitos en células T maduras de acuerdo con una selección negativa o positiva, que esto ya lo vimos en el video. Vimos cómo es que se lleva a cabo la selección positiva y la selección negativa.
Este proceso de selección es de vital importancia para dar forma a la población de timocitos en un grupo periférico de células T que pueden responder a patógenos extraños, pero siguen siendo tolerantes a los antígenos del propio cuerpo, es decir, a las autoproteínas. La selección positiva selecciona a todas aquellas células que pueden unirse a los complejos MHC, ya sea de clase 1 o de clase 2, pero fíjense, con al menos una afinidad débil. Recuerden, en la selección positiva estábamos buscando que sí haya afinidad para poder de esa manera ver que sí podían encajar con los complejos MHC. En la selección positiva no nos importa que encajen con complejos MHC de autoproteínas. Esto es hasta en la selección negativa. Después, esto elimina mediante un proceso llamado muerte por negligencia aquellas células T que no serían funcionales debido a la incapacidad de unirse al MHC. La selección negativa, por el otro lado, destruye a los timocitos con una alta afinidad por los péptidos propios o MHC. Esto elimina las células que dirigirían las respuestas inmunitarias hacia las autoproteínas de la periferia. Recuerden, todas aquellas células que presentaban alta afinidad las íbamos a eliminar porque eso significa que iban a presentar una respuesta autoinmune. La selección negativa no es 100% efectiva y algunas células T autorreactivas escapan y se liberan a la circulación. Existen mecanismos adicionales de tolerancia periférica para silenciar a estas células, pero si fallan puede surgir la autoinmunidad. Estos mecanismos de tolerancia periférica que menciona este texto se los voy a explicar hasta en otros videos porque ahorita no se los puedo explicar porque deberíamos de tener un conocimiento previo para comprenderlo. Entonces, eso se los explico más adelante. Espero que les haya servido este video, un tema muy complicado. A mí me costó mucho entender este tema. Espero haber hecho un buen trabajo explicándoselos. Entonces, nos vemos en el próximo video en que hablaremos acerca del sistema linfático. Chao. I need a one dance, got an Hennessy in my hand.